Hola, ¿cómo andan? ¿Están para arrancar? Hola Belén, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Alguna que me confirme si se ve y si se escucha? Hola, Belén, ¿cómo va? Tengo ¿Cómo la cámara va? apagada, justo estoy comiendo. Dale, no hay drama. ¿Cómo viene esa tercera semana de cursada? Bien, tranquilo. Hola. Bueno, nos quedaba de la clase pasada pendiente este tema nomás de lo que era AFA y la liga, como para dar por cerrado el tema de asociaciones y después pasar a lo que es mundiales. No sé si los que, bueno, hay dos que me hablaron y el resto si pudo ver algo de mundiales, si pudo encontrar algún dato, alguna novedad de los mundiales que más o menos le fui pasando, que le fui distribuyendo. Sí, sí, hicimos lo de ver. Genial. Bueno, entonces arrancamos por acá y después pasamos directamente a ese tema. Nos quedaba pendiente AFA, lo hago rápido, así no se hace tan extenso, que, bueno, la AFA se constituyó en 1893, como le dije la semana pasada, obtuvo la personería jurídica recién en 1907 y se incorporó a la FIFA en 1912 y fue una de las asociaciones que inauguró Conmebol en 1916. Fue una de las 8 primeras asociaciones en incluirse en FIFA, así que bueno, es como una de las pioneras también en ese sentido. Y bueno, es la más antigua obviamente en lo que es el continente americano. Actualmente tiene como presidente al Chiquitapia y para ser presidente tienen como requisito, bueno, en primer lugar obviamente ser argentino, residir en el territorio nacional, haber sido anteriormente presidente o vice de algún club de la liga y no haber sido declarado culpable en algún delito, ya sea económico o bueno, algún otro delito que establezca el Código Penal. También tiene, además del presidente, un comité ejecutivo que está formado por 3 vicepresidentes, 11 integrantes y 8 suplentes, y por la asamblea, que eso la forman todos los clubes que son miembros de AFA. El mandato de ellos va a durar 4 años, como duran los presidentes de la nación, los gobernadores, y tiene posibilidad de 3 reelecciones directas. Actualmente tenemos lo que es la primera división, que tiene 30 equipos, la B, que se le conoce como Primera Nacional, que tiene 36 equipos, la Primera B y el torneo Federal A, cada uno, bueno, el primero con 21 equipos y el segundo con 38, la Primera C con 27 y el torneo regional amateur, que es el más grande, por así decirlo, que tiene 352 equipos. Después de eso pasamos a lo que son las ligas regionales. Y en cuanto a lo que es fútbol femenino, tenemos primera A, B y C. La A con 18 equipos, la B con 21 y la C con 24. Y por último, para terminar con este tema, tenemos lo que es la liga, que bueno, fue fundada en 1938, un 2 de abril, en Cañada Rosquín. Se juntaron los presidentes de los clubes en ese momento de Cañada Rosquín, de Americano, de Casas y bueno, de Juventud Unida de Cañada Rosquín, y decidieron hacer una reunión para formar una delegación que los nucleara a todos los clubes de la zona. En primer lugar se llamaba Liga Regional de Fútbol San Martín y su primer presidente fue Baroldi de Cañada Rosquín. Después
En 1964 pasó a llamarse como se llama hoy, Liga Departamental de Fútbol San Martín, y actualmente tiene 19 clubes afiliados y su presidente es D'Artiano. Dentro de los clubes más antiguos en la liga tenemos a Trebolense, que fue en 1909 fundado. En segundo lugar, Juventud Unida de Cañarosquín en 1910. Y en tercer lugar, Atlético San Jorge en 1912. Después de ahí, bueno, todos los demás clubes que forman la liga, llegando al último que se fundó en 2006, que es Juventud Guadalupe. Así que bueno, esto era un poco lo que hacía el tema de asociaciones. No sé si les queda alguna duda, si no, pasamos al otro tema. El Chiqui Tapia, ¿por qué mandato va? ¿Por el segundo ya? Por el tercero. Ah, o sea que ahora se termina. Tiene que salir sí o sí. Exacto. Bueno, paso a compartir el otro documento. Ahí vamos. ¿Se ve? Sí, sí, ahí se ve. Bueno, les pedí que... Uy, se corrió todo. Les pedí que hiciéramos esto un poco más interactivo porque son 100 años de mundiales, así que hay... Ay, se me corrió todo. Hay para rato. Bueno, no sé qué toqué. Bueno, para hablar un poco del origen de los mundiales, tenemos primero lo que es obviamente en el fútbol masculino. Se remonta primero a lo que es los Juegos Olímpicos. Desde ahí surge la idea de FIFA de organizar un torneo que nuclea a todas las selecciones de los distintos países. En primer lugar, se trató de hacer como un tanteo, una opinión, a ver qué pensaban las distintas asociaciones, y bueno, todos estuvieron de acuerdo en organizar un torneo que involucre directamente al fútbol, que ya no sea de todos los deportes como son los Juegos Olímpicos, sino que sea directamente del fútbol. Para el primer mundial hubo varios países que se presentaron como sedes, como por ejemplo Italia, España, Países Bajos, pero fue elegido Uruguay porque fue uno de los últimos en haber ganado en fútbol en los Juegos Olímpicos. Los dos últimos Juegos Olímpicos los ganó Uruguay, entonces bueno, por eso decidieron que ese país era sede. Y además porque se conmemoraba 100 años de su independencia en 1930. Y en cuanto al tema de femenino, durante los años 1980 y 1990 hubo un auge en el fútbol femenino y hubo intentos de hacer mundiales antes del primer oficial, que fue el del 91, pero bueno, no tuvieron mucho éxito, así que la FIFA como que no los consideraba relevantes. Recién los consideró relevantes en el primer mundial, en el 91. En cuanto a la selección de la sede, en primer lugar se postulan distintos países. Hubo casos en el que se postuló uno solo, hubo casos en el que se postulaban en conjunto y presentan una candidatura. Por lo general hay 2 o 3 propuestas y
después se vota. Los miembros de FIFA votan para ver cuál es la sede elegida. Ahí les puse en el PowerPoint documental, porque les dejé en el PDF que les voy a subir al Classroom, un documental acerca de la forma de elección y las polémicas que hubo en los distintos mundiales con respecto a las elecciones de las sedes. Con todo el tema de corrupción de FIFA, bueno, se fue complicando también este tema de la selección de los lugares y los países en los que se hacían los mundiales. Para ser elegidos sede tienen que tener, bueno, obviamente, presupuesto y ciertas cosas de infraestructura que tienen que cumplir esos países para que sean elegidos. Por ejemplo, tienen que tener más de 12 estadios con una capacidad mínima entre 40 y 60.000 asistentes para cada uno, que se encuentren dispersos en el país, o sea, que no estén todos ubicados en la misma ciudad o en la misma provincia. Tiene que tener estadios para que se hagan los entrenamientos de las distintas selecciones, aeropuertos, hospitales, hoteles, o sea, varias cosas que se les exigen para que puedan ser elegidos como países sede. Y actualmente, además de la Copa del Mundo, se entregan distintos premios, como son el Guante de Oro para el mejor arquero, el premio al juego limpio, al equipo más entretenido, al jugador joven, y todos los años, todos los mundiales, se hace un equipo estelar con los mejores jugadores de cada selección, armando un único equipo entre todos esos. Y además tenemos el Balón de Oro. Acá, mencioné más o menos quiénes fueron los y las que obtuvieron los balones de oro en los distintos mundiales. Como verán, en el masculino se empezó a dar desde 1982 y en el femenino desde 1991. Por lo general, en los de masculinos coincide el ganador del Balón de Oro con el equipo campeón o el subcampeón. Hay algunas excepciones, como es por ejemplo en 2010, que lo ganó Forlán, que era de Uruguay, y no fue ni campeón ni subcampeón, pero sin embargo se llevó el Balón de Oro. Y tenemos como dato, por supuesto, que Messi es el único que se llevó el Balón de Oro más de una vez en los mundiales en los que participaron. Para esto se pone una lista de 10 jugadores entre los que pueden ser elegidos, y también se vota para ver cuál consideran los demás equipos que fue el mejor. Los votan los jugadores, los DT y los periodistas. Y pasando ya directamente a lo que son específicamente los mundiales, tenemos el primero en 1930, con su sede en Uruguay, campeón Uruguay, finalista Argentina. Se inauguró en el Estadio Centenario de Uruguay y participaron solamente 13 países. O sea, en ese primer mundial participaron 13 y hoy en día en el próximo mundial van a participar 48, así que es como un salto bastante grande. La final, se disputó el 30 de julio de ese año entre Uruguay y Argentina y salió campeón Uruguay. El segundo fue en 1934 en Italia. El año anterior ya empezaron a jugarse los partidos de clasificación para el Mundial y solo 6 de los equipos que jugaron el Mundial anterior, de esos 13 del primero, clasificaron al segundo. El resto fueron todos debutantes. En ese momento en Italia gobernaba Mussolini, que era un dictador, y no le interesaba el fútbol para nada, simplemente quería como que hacerse cargo del torneo y que Italia que esté en la boca de todos en ese momento, y en cada partido los obligaba a los jugadores a hacer el saludo fascista, y antes de cada partido entraba al vestuario de los jugadores para decirles que o ganaban o morían, era como esos dos extremos. Así que imagínense la presión con la que jugaron esos
italianos. Pasamos al 38, que tuvo como sede Francia, volvió a salir campeón Italia y llegó a la final, en este caso, Hungría, un país bastante poco común. Ahí jugaron 15 equipos y el único que no estuvo incluido, que no se lo dejó participar, que se lo prohibió directamente la FIFA, fue Alemania, por el tema de la invasión de los nazis a los demás países. Argentina en este mundial no participó, iba a hacerlo, pero bueno, los dirigentes en ese momento dijeron que no, porque no querían suspender por mucho tiempo el torneo local. En cuanto a 1942 y 1946 no hubo, porque estaba la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en esos años hubo un partido de fútbol que se hizo en Navidad, en el cual dijeron los soldados entre ellos detener las armas, detener el fuego, y jugaron alemanes e ingleses. Y terminó ganando 3-2 Alemania, algo que fue bastante raro porque bueno, no se permitía obviamente ningún otro contacto que no fuese la guerra. Y después de ese partido, obviamente prohibieron cualquier otro tipo de vínculo entre los distintos países. Así que bueno, quedó como hecho histórico nada más que a pesar de estar en una guerra, se hicieron un tiempo para detenerse y jugar al fútbol. En 1950 tenemos como sede a Brasil. Y bueno, acá Mauricio le había tocado este mundial. Si no se fue, le cedo la palabra. Mauricio, Hola, profe, ¿cómo va? Buenas noches. ¿cómo va? Yo esta es la primera clase que me puedo conectar, profe. Recién me estoy poniendo al día ahora. Bueno, no hay drama. Antes que De nada lo les de- pregunto, lo de el Classroom lo pudieron ver todos, ¿no? Porque yo Sí, a lo sí, mejor subo las cosas y es como que no sé si se ven o no se ven. Sí, lo pudimos ver. Me Eh, aparecen algunos como que no figuran en el Classroom, así que bueno, cualquier cosa me lo piden por WhatsApp o por privado, no hay drama. Em, bueno, este mundial lo que tiene como característico fue el tema del maracanazo, que se conoce, obviamente en alusión al estadio donde se jugó, y, y por haber perdido Brasil en su cancha, en su mundial, contra Uruguay, que bueno, no era uno de los favoritos para ganar este mundial. Participaron 13 solamente selecciones y hubo también renuncias, entre las que se conocen, por ejemplo, Turquía, Escocia, y también renunció India por un motivo bastante particular, que era que querían jugar descalzos, y por supuesto, bueno, no los dejaron, así que directamente afuera. El siguiente tuvo como sede a Suiza, campeón Alemania, finalista Hungría, y también, bueno, acá en este momento Alemania estaba dividido entre lo que era Alemania Federal y Alemania Occidental. El campeón fue Alemania Federal, si bien participaron los dos y se enfrentaron en fase de grupos, pero bueno, el que ganó fue el Alemania Federal. De todos los mundiales, este se conoce como uno de los peores en cuanto a organización, en cuanto a la estructura y en cuanto a como bueno, la sede no fue una de las mejores elecciones
para los mundiales. Sin embargo, tuvieron un buen promedio de, por ejemplo, de goles. Hubo un promedio de 5 goles por partido. Y hay un récord que continúa vigente hasta el día de hoy, que es un partido que se disputó entre Austria y Suiza, en el cual hubo un gol cada 8 minutos. Terminaron 7-4 y bueno, el récord continúa hasta el día de hoy. Argentina en este mundial tampoco participó. Tenemos después Suecia, que acá le cedo la palabra a Federico. Bueno, yo... Tengo acá lo tuyo para... Ahí va. Ahí está. Bien. No, lo particular que encontré de este mundial, bueno, que en la primera fase, en la zona, los equipos que quedaban empatados a puntos se resolvía con un partido entre sí. eh, y después, bueno, algo particular que pasó con Argentina, que el árbitro cuando vio la camiseta celeste y blanca, dijo que se podía confundir, jugábamos contra Alemania ese primer partido, así que el club donde se jugó, el estadio, el club le cedió las camisetas a los jugadores de Argentina para que jugaran con las camisetas y fue la única vez que Argentina utilizó una camiseta amarilla para jugar un mundial. Ahí como no lo puse, pero como dato también estaba que, bueno, que ganó Brasil, salió campeón y había un francés que no me acuerdo ahora el nombre que salió goleador y después estaba Pelé con 8 goles. Había salido. Y en ese mundial en Argentina lo jugó Bilardo y creo que... Ah, y Kempes. Kempes también lo jugó ese. Genial, gracias. Pasamos a 1962. Tenemos a Chile como sede, campeón otra vez Brasil y finalista Checoslovaquia. Soy bastante mala con las banderas, así que tengo que andar chequeando. Checoslovaquia finalista. Bueno, en este mundial otra vez volvieron a repetir los campeones de Brasil y fue la primera ocasión que la FIFA permitió que tengan una canción. Vieron que después siguieron los demás mundiales con canciones, pero bueno, en este fue la primera oportunidad en la que la FIFA aceptó esa idea. En el siguiente tenemos a la sede de Inglaterra, campeón de Inglaterra, y finalista Alemania Federal, nuevamente. Seguían divididos Alemania, así que en esta oportunidad también volvió a ser finalista Alemania Federal. Acá tengo anotado a Eric. No sé si puedo ver algo. Sí, ¿cómo va Belén? Algo vi. Bueno, como dice ahí, el campeón fue Inglaterra, que era el local, subcampeón Alemania, tercero Portugal y cuarto Unión Soviética. El mundial se hizo entre el 11 y el 30 de julio y participaron 16 selecciones. Bueno, el goleador fue Eusebio de Portugal con 9 goles. Y bueno, el argentino que aparece, Luis Artime, que aparece como quinto o sexto, me parece, con 3 goles. Este fue el primer mundial que hubo mascota. Era un león que se llamaba Willy. Y bueno, en las jugadas polémicas que hubo, que quedó como el gol fantasma que le dicen, la final entre Inglaterra y Alemania, que le cobran un gol a Inglaterra que supuestamente la pelota no entró. Ok, gracias. Así que bueno, como dijo, este es el primer mundial con mascota. Así que ya incorporamos canción, incorporamos mascota. El próximo se hizo en México, campeón nuevamente Brasil.
y finalista Italia. Y fue la primera ocasión esta en la que se llevó a cabo un mundial fuera de lo que es Europa o Sudamérica. Y como México tiene una altura importante, las selecciones fueron bastante tiempo antes para acostumbrarse a lo que era esa altura. Lo mismo que pasó en el 86 que con Bilardo, que fueron bastante tiempo antes. En este caso, en este mundial particularmente, hubo como particularidades que era un estilo de juego mucho más ofensivo que defensivo. Y el partido entre Alemania e Italia Federal en semifinales fue considerado como el partido del siglo, o sea que fue uno de los mejores partidos que se vieron hasta ese momento. Bueno, tenemos a Brasil nuevamente campeón con una selección muy potente. Seguía estando Pelé y había otros jugadores bastante de renombre y fue catalogada como la mejor selección de mundiales hasta ese entonces. Bueno, por eso fue también considerado por la FIFA como uno de los mejores mundiales en cuanto a lo futbolístico. Argentina esta vez tampoco participó y el motivo fue porque no clasificó directamente en las eliminatorias, así que bueno, quedó afuera con Perú y con Bolivia, o sea, lo dejó afuera Perú y lo dejó afuera Bolivia. El último partido que tenían para clasificar fue en la Bombonera y salieron 2-2 con Bolivia, así que bueno, quedaron afuera. Y este fue el primer mundial que se empezaron a utilizar las tarjetas rojas y amarillas y el primero también en que se podía hacer cambios de jugadores durante los partidos. Así que este trajo como varios agregados y bueno, fue considerado, como dije, como uno de los mejores por la FIFA. Pasamos al del 74, que la sede es Alemania Federal. Y bueno, sale campeón Alemania, finalista Francia, finalista Países Bajos, perdón. Y acá se incorpora lo que es una segunda fase después de la fase de grupos y de ahí se enfrentaban después en lo que iba a ser la final. También en esta se cambia el trofeo, pasa a ser como el que tenemos actualmente, como el que vemos actualmente, y en este mundial se empieza a conocer a los holandeses como la naranja mecánica. Así que fue uno de los mundiales en los que más se destacó Holanda. Argentina sí participó de este mundial, pero fue con muchos problemas, para variar. Tenía 3 entrenadores, un montón de problemas internos y perdió en segunda fase. Y algo muy particular también de Argentina fue que jugaron el último partido contra Alemania y tuvieron que usar un brazalete porque en ese momento había sido el fallecimiento de Perón, así que los obligaron a los jugadores a usar, a los que no querían o los que no estaban de acuerdo, el brazalete por el fallecimiento de Perón. Pasamos al 78, que, bueno, campeón Argentina, y Pablo, en este caso, le tocaba este mundial. Bueno, ¿Tuviste Argentina ese? 1970. Sí. Argentina en 1978, bueno, se realizó del 1 de junio al 25. 16 equipos participaron del torneo. El campeón fue Argentina, que le ganó en la final a Holanda. El goleador fue Mario Kempes con 6 goles y se utilizaron 6 estadios en 5 ciudades. El contexto político que tuvo es que el Mundial se realizó durante la dictadura militar y la figura del torneo fue Mario Kempes. Y después, bueno, el logo del Mundial de Argentina 1978 consistía en 2 brazos estilizados
en alto que forman cada uno una bandera argentina sosteniendo en el medio una pelota de fútbol. Que ese logo fue creado por un artista argentino, Leonardo Bucci. Sí, bueno, este mundial tiene la particularidad de haber sido durante la dictadura, entonces eso hace como que se haya manchado un poco el campeonato en sí y varios años reprocharon los jugadores que no tuvieron el reconocimiento que merecían, capaz tanto como los del 86, por justamente un poco fuerte la foto de Videla entregando la copa, hizo como que pareciera que no era tan importante el mundial, pero bueno, la realidad es que se lo merecían, que lo ganaron como corresponde y que eran, bueno, todos grandes jugadores también. Pasamos al del 82, que se hizo en España. Tuvo campeona Italia y finalista Alemania. Y en este caso se incrementó el número de participantes, pasaron de ser 16 a ser 24. Y tuvo la primera tanda de penales de los mundiales. Argentina pasa la primera fase, pero no pasa la segunda. Cae eliminada primero pierde contra Brasil y después pierde contra Italia. Y bueno, se termina el mundial para Argentina. Este mundial tiene también como particularidad que empieza el 13 de junio y ese mismo año se estaba realizando, teníamos en Argentina la Guerra de Malvinas, que termina el 14 de junio. O sea, mientras empezaba toda la alegría y la festividad de los mundiales, Argentina estaba viendo su derrota en la guerra y bueno, todo lo que ya sabemos que sufrieron los excombatientes. Sin embargo, también como en el caso de las guerras mundiales, hubo una especie de partido o un intento de partido entre los soldados en Malvinas, que bueno, justo tengo un video para mostrarles acerca de eso. No tiene sonido, así que solo si lo ven. Comentarios, opiniones, es un poco fuerte a mí, la verdad que me impresiona ver el video, pero es como bastante real. Eso es de la película Iluminados por el Fuego, ¿puede ser, Belén? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que a mí me resulta bastante fuerte verlo, pero bueno, es algo que pasó, más allá de que sea de la película, está realmente en la historia de que eso sucedió y bueno, es lindo recordarlo también y compartirlo. Y pasamos
a nuevamente Argentina campeón, Mundial 86. Obviamente uno de los más populares y más reconocidos por todos. México tiene como característica de que es el primer país en volver a ser elegido como sede. Y en ese mundial también se había propuesto a Colombia, pero bueno, por temas económicos y de la lucha que ellos llevaban con todo el tema de drogas y guerrillas y todo eso, no lo pudieron llevar a cabo, así que terminó quedando México. Y tenemos las particularidades, obviamente, de el gol del siglo, la mano de Dios, todo lo que ya conocemos de Maradona, y justamente contra los ingleses, que era algo que venía a la pica desde el Mundial anterior. Así que bueno, ambos en cuartos de final y varios campeones del interior también, que eso es algo para destacar, que no fueron la mayoría de Buenos Aires, sino que hubo muchos del interior, de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos. Así que bueno, no sé o seguramente si se acuerdan o si reconocen a alguno de los jugadores más allá de Maradona. Sí, había Sí, Ruggeri, Burruchaga, Chaga, Valdano, Ruggeri, Pumpido, el Articochea, Pulpido, Justi, Enrique Batista, Justi, Enrique, Cuchufo, Articochea, Grau. Salica. Bueno, me dijeron el equipo completo. Así que sí, bueno, tuvimos esa suerte bueno, yo no había nacido igual para ese momento, pero tuvieron la suerte de ver a Argentina campeón los que ya estaban. Pasamos al Mundial del 90, que no sé si está Iván, me parece que no. Bueno, uno de los mejores mundiales también, recordado por muchos porque Por por la la canción. canción, por supuesto, que fue épica, que todavía hasta el día de hoy se sigue usando como la canción de los mundiales. Y bueno, la sede fue Italia, campeón Alemania y nuevamente finalista Argentina, pero bueno, no se pudo esa vez. En ese mundial los partidos no fueron muy buenos. La FIFA los considera como los de menor calidad. Y bueno, Argentina tuvo el problema de que Maradona había llegado muy golpeado, de que Goicoechea tuvo que salir a ponerse la camiseta y atajar los penales, se recuerda también por ese tema. Y en este mundial también está la particularidad de que el alemán Beckenbauer fue campeón en primer lugar como jugador y en este mundial como entrenador. Algo que se va a repetir recién en el último mundial, en el 2018, con el DT de Francia, que también fue campeón como jugador y campeón como DT. Y acá ya empezamos con los femeninos. Hernán, ¿está por ahí? Tampoco. Me faltaron todos al final. El femenino, como dije, bueno, la primer sede, después de tanto lucharla, de tanto que no querían que se jugara el mundial, fue en China, campeón Estados Unidos, el primero de muchos de Estados Unidos, y finalista Noruega. Un país medio raro para masculino, pero bastante común para lo que es el fútbol femenino. Fue uno de los equipos que también más lejos llegó en los últimos mundiales y que mejor preparado llega a estas instancias. Volvemos al
masculino nos toca la sede de Estados Unidos, campeón nuevamente Brasil, finalista Italia. Cuando armaba el PowerPoint me cansé de la banderita de Brasil, ya era como, basta de brasileros, todos los mundiales llegando bastante lejos, si no salían campeón llegaban a la final, así que bueno, en este nuevamente Brasil campeón. Acá también hubo cambios, fue el primer mundial en el que se sancionan las manos como penales en el área, y en este caso, como en el anterior había dicho que hubo un mundial más defensivo, en este era más ofensivo. Brasil obtiene la 4ª Copa del Mundo y fue una final por penales. Se trató de una de las ediciones de mundiales más exitosas para la FIFA económicamente hablando, que eso es algo que, bueno, ellos lo destacan porque en varios mundiales perdieron plata, pero en este ganaron mucho más. Y fue el mundial en el que en Argentina tenemos el doping positivo de Maradona, el famoso que le cortaron las piernas, así que bueno, fue el último partido de Maradona en un mundial y se despidió después de este. Mundial femenino de 1995. La sede fue Suecia, campeón Noruega. Bueno, como dije antes, Noruega en fútbol femenino está bastante bien su selección. Y subcampeón Alemania. En este caso, esperen un segundo. Bueno, se implementó algo que solo en este mundial se implementó porque nunca más se hizo, que fue el concepto del tiempo fuera, que pasaba, era como que hacían pausas en el medio de cada partido. Algo bastante raro que después, bueno, obviamente como no funcionó, lo dejaron de hacer. Y bueno, Noruega anotó 17 goles en la fase de grupo y le hizo 2 goles a Alemania para ganar la final. En el siguiente, en el 94 está Héctor, pero me parece que no está. En el 98 tenemos a Francia como sede, el primer campeonato de Francia como campeón, y finalista nuevamente Brasil. Le ganó Francia 3-0 a Brasil y hubo en este caso 32 países, 32 selecciones. Y fue uno de los primeros mundiales en los que aparece una pantalla electrónica para mostrar, bueno, lo que eran los goles, quién los hacía, el tema de los minutos que se adicionaban. Y en este mundial fue la figura Zinedine Zidane y fue uno de los mundiales en los que se conoce como históricamente como el que más rojas se sacaron, porque sacaron 22 tarjetas rojas, bastantes expulsados en este mundial. Pasamos al 99, está Gastón, pero me parece que no está tampoco. Y tenemos nuevamente como campeón en femenino a Estados Unidos, y en su sede, en su casa, y finalista a China, que también China, a diferencia de lo que es masculino, tiene buena selección. Y en este mundial, algo bastante raro fue que una de las estadounidenses, al haber hecho un gol, se saca la camiseta para festejar como lo hacen los hombres, y bueno, obviamente que se quedó grabado en todos porque
no es como los hombres, o sea, realmente se vio todo, así que quedó en la retina de varios esa situación. Y tuvo récord este mundial de asistentes, de personas que lo fueron a ver. Se calcula más o menos que fueron 100.000 personas que lo vieron por partido. Y ahí se utiliza también el cambio de copa por la que hay hoy, que es una copa que es más estética, como tiene una forma de espiral, en la cual tiene en la parte superior una pelota de fútbol, y como que quisieron captar con esa copa el tema de la elegancia en el fútbol femenino. Pasamos al 2002, primer mundial con sede conjunta. Tenemos lo que es Corea-Japón. Y acá está anotado David. Sí, Belén, acá busqué, anoté algo. En la Copa Mundial FIFA Corea del Sur y Japón 2002 fue la 17ª edición realizada en Corea del Sur y Japón, entre el 31 de mayo y el 30 de junio del 2002. Este torneo fue el primero organizado en la historia por dos países, el primero en realizarse fuera de Europa y América y el primero en realizarse en Asia. De la competencia participaron 32 países, incluido Argentina. La clasificatoria para la Copa Mundial se realizó entre el 28 de marzo del 2000 y el 25 de noviembre del 2001. Esta fue la última ocasión en la que la selección que defendía el título, en este caso Francia, se clasificó automáticamente al certamen. Japón y Corea mantuvieron su derecho de organizadores y se clasificaron automáticamente también. De los 32 países, 4 se presentaron por primera vez en una fase final: China, Ecuador, Eslovenia y Senegal. Las principales sorpresas fueron las eliminaciones de Colombia, Chile, Rumania, Países Bajos, Yugoslavia, República Checa, Irán y Marruecos. Uno de los principales hechos durante la clasificatoria fue la victoria más grande de la historia entre selecciones. Australia derrotó 31-0 a Samoa Americana. A pesar de esta rotunda victoria, el combinado oceánico no logró clasificarse al ser derrotado finalmente por Uruguay en la repesca. Durante el Mundial, los encuentros de los grupos A, B, C y D se llevaron a cabo en Corea del Sur, mientras que los grupos E, F, G, H se desarrollaron en Japón. El 31 de mayo se llevaron a cabo el primer partido entre las selecciones de Francia y Senegal en el Estadio Mundialista de Seúl. El resultado del mismo fue 1-0 arriba del marcador para la selección de Senegal. La primera semifinal del torneo se llevó a cabo el 25 de junio en Seúl, entre la selección de Alemania y Corea del Sur, siendo vencedora Alemania 1-0. La segunda semifinal se jugó el 26 de junio en Saitama, entre las selecciones de Brasil y Turquía, siendo el vencedor Brasil por 1-0. El 29 de junio se jugó en Daegu, Corea del Sur, el partido por tercer puesto entre Turquía y Corea del Sur, siendo ganador la selección turca, 3-2. La final se jugó el 30 de junio en Yokohama, Japón, entre Alemania y Brasil, resultando el desenlace del partido 2-0 para la selección brasilera. Ambos goles realizados por el jugador Ronaldo, consagrándose campeón mundial del año 2002. Por desempeño de los partidos jugados se entregaron los siguientes premios: Bota de Oro para Ronaldo, siendo el jugador que más goles convirtió, 8 goles y 548 minutos jugados. Balón de Oro Adidas para Oliver Kahn de Alemania, elegido por FIFA como el mejor jugador del torneo. No le quedaba otro, elegir uno alemán. Y equipo estelar, la FIFA diseñó una nómina con el equipo estelar compuesto por 16 jugadores que se destacaron a lo largo de la competición. Los arqueros Oliver Kahn y Rostu Regber, turco. Oliver Kahn, alemán.
defensores Roberto Brasilero, inglés Sol, español Fernando, coreano Hong y el turco Alpay Osalan. Mediocampista Roberto Carlos, perdón, Rivaldo, Ronaldinho, Michael Hierro, Claudio. Claudio es el único que era estadounidense por primera vez en una nómina de 16. Y bueno, y los delanteros, Ronaldo, Balak, Reina, Miroslav, Klose y Dius. Y por último, creo, la mascota. En esta oportunidad, las mascotas fueron diseñadas por ordenador, presentaba un estilo futurista, siendo la primera vez que se utilizaban mascotas de este tipo en un mundial. Se caracterizaron por diseño innovador, semitransparente, reflejando la tecnología y la modalidad de los países anfitriones. Atto, Kaz y Nick, conocidos como los Sperix, eran 3 extraterrestres que llegaban a la Tierra para conocer de qué se trataba el Mundial de Fútbol. Atto, representando con colores naranja y amarillo, se describe como el entrenador de un equipo en el deporte ficticio. Kaz, de color púrpura, uno de los jugadores del equipo de Atto. Nick, de color azul, también es uno de los jugadores del equipo. Atto es el hijo de Electro, rey de Amazone, y su tarea era crear la atmósfera especial para el Mundial. Nick y Kaz fueron elegidos inicialmente para esta tarea, pero finalmente se unieron a Atto. La mascota de Sperix también tuvieron su propia serie de televisión. Y creo que está todo. Completita la mascota. Igual no me sorprende que Corea y Sí, Japón tengan algo futurista, digamos, porque son países que amerita a ese tema. Pablo, no sé si vas En a decir ese algo. mundial yo me acuerdo, sí, en ese mundial yo me acuerdo que Oliver Kahn, ahí que David decía que le dan el premio al mejor jugador porque Alemania llegó a la final, me parece que casi sin que no le habían hecho goles, me parece hasta la final, y ganaban todos los partidos 1-0 y que el arquero Oliver Kahn salía figura en todos los partidos. Era algo impresionante. Gracias. Paso a Mundial Femenino 2003. Nuevamente la sede es Estados Unidos, como en el anterior, por una cuestión de que la sede iba a ser China, pero justo tuvieron un brote de una enfermedad que era medio rara, que era un síndrome de respiración aguda, un tema así. China, como siempre, arrancando con lo que son las epidemias, pandemias y demás, así que bueno, tuvieron que cancelar en ese mundial y el mes antes abrieron nuevamente cupo para ver cuál iba a ser la sede. Y como Estados Unidos había organizado la anterior, dijeron directamente dárselo nuevamente a ellos. Y bueno, salió campeón Alemania y finalista Suecia. Después tenemos el Mundial 2006, masculino organizado por Alemania, y campeón Italia, finalista Francia. Bueno, en este mundial se organizaba lo que se llamó la Fan Fest, que era la posibilidad que le daban a la gente de entrar a los vestuarios y conocer a los jugadores de la selección. Así que bueno, varios pudieron reunirse, conocerlos, interactuar con los jugadores, que también, bueno, fue una de las primeras y las últimas veces que se hizo. La selección argentina estaba dirigida en ese momento por Peckerman y se fue, bueno, en ese mundial debuta Messi,
y se fue bastante criticada la selección y Pekerman porque en el último partido, bueno, no lo ponen a Messi y lo sacan a Riquelme, que era uno de los mejores que estaba jugando. Así que bueno, se fue bastante criticado Pekerman. Y también se había lesionado el arquero, que era Bondancieri, y había entrado a reemplazarlo Franco. Así que bueno, como en el de Italia 90 también hubo un cambio de arquero. En el de femenino 2007 tenemos que ahí sí lo organiza China, después del anterior que lo tuvieron que suspender, y sale campeón Alemania, finalista Brasil. Tuvieron 119 selecciones que competir para la clasificatoria, así que bueno, es un nuevo récord también para lo que eran los mundiales femeninos en ese momento. Y en este caso, Alemania no obtuvo la clasificación directa por haber sido campeona, porque bueno, es algo que se había cortado en el mundial anterior de varones. Así que bueno, Alemania tuvo que también pasar por fase de eliminatorias para poder clasificar. El que sí tuvo sede, sí tuvo clasificación fue China por haber sido la sede. Mundial 2010, Sudáfrica, campeón España y finalista Países Bajos. Ahí Leo. Se disputó entre el 11 de junio y el 11 de julio. Fue la primera vez que se disputaba en África. Superó en la elección a Egipto y Marruecos. Regresaron varias selecciones tras muchos años sin participación. Corea del Norte en 1966, Honduras y Nueva Zelanda 1982 y Chile en 1988. El campeón fue España, que le ganó la final a Holanda 1-0. El Balón de Oro se lo llevó Diego Forlán, el mejor arquero Iker Casillas. La mascota se llamaba Sakumi, que era un leopardo de pelo verde con los colores de la selección de Sudáfrica. La canción se llamaba Waka Waka, que estuvo interpretada por Shakira. Los goleadores fueron Müller, Forlán, Villa y Sneijder con 5 goles. Genial. Pasamos entonces al femenino de Alemania. Tenemos como campeón a Japón y finalista a Estados Unidos. Y en este torneo tiene la particularidad de que hubo muy pocos goles. En total se hicieron 86 goles, un promedio de 2 goles por partido. Y la goleadora fue, bueno, una japonesa con solamente 5 goles. Así que bueno, la menor cantidad de goles del récord de mundiales. Y también tuvieron una mascota que fue presentada un año antes en el partido inaugural de la Copa Sub-20 que se hizo entre Alemania y Costa Rica. Y bueno, fue aprobado por el comité organizador del Mundial y dijeron que representaba lo que era la pasión, la diversión y el dinamismo que tiene el fútbol femenino. Y también fue adoptada por el director de marketing de FIFA y querían retratar un poco lo que era la alegría y la gracia digamos, del fútbol femenino. Llegamos a 2014, que se disputó en Brasil. Pablo. Buenas. Sí, tengo acá algunos datos. Bueno, se disputó el Mundial de Brasil 2014. Hubo 32 selecciones. En cuanto a lo tecnológico, podemos destacar que fueron las primeras transmisiones en 4K. Y en cuanto al arbitraje, que se utiliza el sistema de detección automática de goles,
para evitar, como había contado Eric antes, los goles fantasmas. Bueno, la final la jugó Alemania-Argentina, perdimos 1-0 en la prórroga, con gol de Götze. El goleador del torneo fue James de Colombia con 6 goles. El mejor arquero eligieron a Emmanuel Neuer de Alemania. El mejor jugador del mundial fue Leo Messi. Y algunos datos de color. Miroslav Klose, el delantero alemán, se transformó en el goleador histórico de los mundiales con 16 goles. Después Farid Mondragón fue el jugador más longevo en disputar un partido con 43 años. Alemania fue el equipo que más finales pudo llegar. Brasil fue el que más goles recibió en contra en un mundial, siendo el equipo local, que sumó muchos cuando perdió 7-1 contra Alemania. La final entre Argentina y Alemania es la más repetida de las Copas del Mundo. Países Bajos usó por primera vez todos los jugadores que había llevado, los 23. Después, bueno, en cuanto a la pelota, se llamó Adidas Brazuca. La mascota en ese momento fue Feluco, que era un pájaro con 3 colores, y el nombre hacía alusión al fútbol y la ecología. El tema del mundial era We Are One, y lo cantaron entre Pitbull, Jennifer López y Leite. Y bueno, otras particularidades que tuvo es que, por ejemplo, la FIFA modificó las leyes debido a las altas temperaturas para hacer prórroga en los partidos y poder tomar agua. También que los aficionados puedan tomar cerveza en los estadios de fútbol. Y así como dato de color también podemos decir que el uruguayo Luis Suárez mordió a un defensor, que ha quedado ahí a modo más como dato. Y bueno, eso. El equipo de Argentina era dirigido por Alejandro Sabella y bueno, nos tocó ser segundo. Y la icónica frase de Mascherano a Romero, Ah, hoy te convertís en héroe, de sí. hoy te convertís en héroe, claro. Ese gran mundial también. Tenemos después el de mujeres, donde la sede fue Japón, la sede 2015 Canadá. Llegaron a la final Estados Unidos y Japón, otra vez Estados Unidos campeona. Y en bueno, al igual que como mencionaste recién, el de varones, hubo en este caso una mujer con 40 años jugando el mundial, así que también un récord en cuanto a la edad. Y en este mundial hubo por primera vez un lema que utilizaban para el fútbol femenino, que se llamó Hacia grandes metas. Se tradujo en inglés y en francés, que son los idiomas oficiales de Canadá, y bueno, fue como algo distintivo, si se quiere, de este mundial. Ya llegando a los últimos, tenemos Rusia, que bueno, en el documental que yo les comentaba antes, si a alguno le interesa saber un poco más el tema de las sedes, antes de elegir Rusia se eligieron en conjunto, Rusia y Qatar, porque la recaudación en Brasil no había sido muy buena para la FIFA, entonces bueno, decidieron ir por 2 países que tengan mucho poder adquisitivo y mucho poder en cuanto al tema de televisación. Los derechos económicos que se adquieren con ese tema de televisaciones son bastante importantes, así que hubo bastante corrupción para llegar a esas sedes de Rusia y de Qatar, fundamentalmente de Qatar, porque bueno, como ya saben, tuvieron que cambiar la fecha de los mundiales, hacía mucho calor, era un país bastante raro, entonces bueno, hubo bastante detrás para que se elija esa sede. Por ejemplo, para este Mundial de Rusia, uno de los requisitos que había pedido el presidente de Conmebol, que en ese momento era un paraguayo, era ser mencionado como una persona de honor en Inglaterra, cosas bastante extravagantes. El presidente de AFA había pedido que devuelvan las Malvinas, o sea, todas cosas que no se podían lograr por estos medios, digamos. Bueno, en Rusia fue el mundial con más penales, porque hubo 28
penales y más goles en contra. Hubo 11 goles en contra. Y también tiene la particularidad de que se hizo, si bien es un solo país, está dividido en 2 continentes, en Asia y en Europa, y hubo un partido que se jugó en el continente asiático y todo el resto en el continente europeo. Así que bueno, estaban ahí un poco divididos entre continentes. Tenemos el Mundial 2019, la sede Francia, campeón nuevamente Estados Unidos y finalista Países Bajos. Bueno, acá también se utilizó el lema como en el Mundial anterior. Y había una mascota bastante particular que era, bueno, con motivo de Francia, tenía que ver con la Torre Eiffel y toda la estructura que tiene este país. Y hablaba de una mascota que tenía plumas, que se hacía referencia al mundial que se había organizado masculino en el 98, que también, bueno, tenía plumas, entonces era como una relación entre esos 2 mundiales que hicieron buscar y repitieron en mascotas. Y ya llegando a los últimos, tenemos España campeona del último mundial de fútbol femenino 2023 y Argentina campeona mundial Qatar 2022. Obviamente alteramos los órdenes porque Argentina es más importante, así que lo dejamos para el final. Y bueno, nada que contarles del último mundial porque es algo que lo tenemos bastante fresco, algo que ya sabemos todo y tuvimos la suerte de vivirlo todos. Para los próximos mundiales tenemos 2026 masculino, sede Estados Unidos, México y Canadá, y 2027 sería Brasil como sede del mundial femenino. Así que bueno, esto fue un poco lo que es la historia de mundiales, medio contado rápido y para que no, como ya digo, son 100 años de mundiales, es mucha data, mucha información. Les agradezco los aportes que hicieron y bueno, espero que les haya gustado un poco saber algo más de estos eventos que nos agrupan cada 4 años. Para la próxima semana vamos a ver un poco también rangos generales, Olimpiadas, Juegos Olímpicos. Eso ya abarca no solo el fútbol, sino más deportes, pero bueno, obviamente nos vamos a concentrar en el fútbol. Y para la semana que viene voy a tratar de traerles el modelo del trabajo final, así ya se los voy dejando y lo van viendo para, si tienen alguna duda o una consulta, me vayan preguntando y lo vamos haciendo a medida que van pasando las clases, así no se les hace tan pesado para lo último. ¿Les queda alguna duda, alguna consulta? Dale, buenísimo. Gracias de nuevo por las participaciones y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, buena semana. Buena semana, Nos Belén. vemos, suerte. Igualmente. Chao, chicos.